Bien, comencemos. Comencemos. Bienvenidos todos al Diplomado de Obras Civiles. Mi nombre es Andrés Gibson, arquitecto de profesión, ya más de 10 años dentro de la rama de la arquitectura y dentro de la construcción como tal. Me corresponde ante ustedes los dos primeros módulos, el módulo 1, que es la planificación de obra de construcción, y el módulo 2, que es el presupuesto de obra de la construcción. En esta ocasión, como ya les mencioné, el módulo 1, planificación de obra de construcción, vamos a tocar diferentes temas relacionados a la planificación. Muchos de estos temas, o más bien procesos, conocidos por cada uno de nosotros. Muchos de ustedes ya profesionales, muchos ya ejercen, algunos deben estar empezando dentro del mundo de la arquitectura y la ingeniería o de la construcción como tal. Y la planificación de obra nos ayuda mucho a entender muchas cosas, más bien a saber desarrollar una obra de construcción como tal. Y cuando hablamos o les menciono desarrollar una obra de construcción, no es solamente, como yo siempre digo y por decirlo de esa manera, profeso, la planificación de obras no es solamente un cronograma de actividades y un presupuesto. La planificación de obra abarca muchos otros temas que de una manera u otra afectan directa o indirectamente a nuestra obra en general, desde su inicio hasta su final. Entonces, cada uno de esos procesos, de esos temas, es muy importante siempre tenerlos en cuenta para el desarrollo de nuestra planificación. La planificación de obra de construcción es el conjunto de actividades tendentes a simular la elaboración de un trabajo, ordenándolo de la manera más económica posible y previendo todas las acciones para la ejecución del mismo. Cuando hablamos o tocamos este tema, y es muy dado a verse, hacer que nuestra obra sea económica no te hace ser una obra excelente o una obra mala. Pero conocemos que en muchos casos, como dice la frase muy conocida, lo barato te puede salir caro. En algunas ocasiones, eso barato te puede beneficiar, pero eso es muy pocas ocasiones se da. En la construcción, lo que se estila, la línea que se debe seguir es, si tú vas a darle al cliente, tú como planificador, ingeniero, como arquitecto, tú vas a generar una planificación lo más adecuada posible para el cliente, en este caso el inversionista, ¿cierto? El inversionista quiere invertir su dinero en una obra y que esa obra de construcción le genere luego de terminar. Claro, esa es la idea, ¿no? Pero este inversionista no quiere invertir todo su dinero. Entonces, la idea de nosotros como planificadores es generar una planificación relativamente viable, económica y transparente. Tengamos bien presente que lo económico no quiere decir que vamos a bajar los costos, vamos a bajar los costos de salarios, de materiales, de mano de obra como tal. No, eso no es la idea. La idea es negociar, llegar a ciertos aspectos donde en cada una de las actividades que uno señale arbitrariamente o generen más trabajo, entra la parte de negociación, ¿no? Entonces, ese es el punto que tenemos que tener bien claro a la hora de querer interpretar, generar una planificación económica, ¿no? Y dentro de la industria de la construcción se ha implementado diferentes innovaciones en tecnología y procesos para generar resultados que cumplan las expectativas de los diferentes grupos de intereses, entre lo que podemos mencionar los clientes, los usuarios, proveedores, gobiernos, grupos ambientalistas,
otro grupo de gestores. Hablamos de tecnología y ya muchos de ustedes han escuchado sobre este tema, sobre la metodología BIM, Building Information Modeling, con sus siglas en inglés. Es un amigo, vamos a ponerlo de esta manera, un compañero de trabajo que se ha añadido, que se ha incorporado al mundo de la construcción en general. Refiero al mundo de la construcción en general, esto abarca o abanica o abraza la arquitectura y la ingeniería, ¿no? Y la metodología BIM se ha incorporado a procesos que ya existen, procesos ya estandarizados, y ya los ha tomado para mejorar ciertos aspectos que se dieron durante muchos años. La metodología BIM tiene aproximadamente como unos 20 años, un poco más. Si no me equivoco, creo que un poco más. Hay países que ya la han aplicado desde hace 2 décadas. Creo que Europa ya tiene mucho tiempo de estar incorporada a la metodología BIM y ya se trabaja de esa manera. Estados Unidos también trabaja de esa forma, en México, parte de Centroamérica, Panamá incluido, también está incorporando la metodología BIM, no a ese paso tan acelerado como debería ser, pero se está incorporando como tal. En la parte de Sudamérica, el continente donde nos encontramos, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, son países que se han incorporado bastante al tema de la metodología BIM y ha resultado muy provechoso, tanto para el inversionista, como para el constructor, como para el planificador, ¿no? Entonces, la intención del curso, participantes, es conversar un poco, si algunos lo saben perfecto, además repasar los temas, si algunos de los que me están escuchando y viendo no los conocen, pues bueno, atentos al tema de la planificación de obra y vamos a tocar todos esos procesos que involucra la planificación y vamos a conversar un poco de la metodología BIM. Mi intención como instructor dentro de este diplomado no era únicamente hablarle de los procesos de planificación como tal, ¿no? Los procesos de planificación ya son temas o son procesos, valga la redundancia, ya estandarizados por diferentes organizaciones, muchas de ellas, la que, por decirlo de esta manera, ha estandarizado de manera global la planificación como tal, ha sido la PMI, Project Management Institute, ha manejado mucho el tema de tratar de estandarizar, más bien no tratar, estandarizaron los procesos de planificación para que todos a nivel mundial, incluyéndonos nosotros Panamá, habláramos el mismo tema, el mismo idioma, ¿no? ¿Y qué es lo que hace BIM? BIM se incorpora a estos procesos y lo hace un poco más interactivo, más intuitivo de esa manera, ¿no? Y Panamá no está excluido de esa situación como tal. El King, ¿ya no está durmiendo? ¿Cómo que no puede dormir? Vaya, acuéstese a la cama y duerma. No ande por ahí deambulando como perro. Y Panamá como tal no se ha quedado en ese proceso de la planificación. Disculpe un momento. Ahora sí, seguimos aquí. Sí, les decía que la, la planificación de obra en Panamá se ha dado durante muchos años y como les mencioné anteriormente,
La metodología BIM se ha incorporado a la planificación y Panamá no se ha quedado atrás. Hay ciertas obras, ciertas construcciones en Panamá que se han desarrollado bajo esta metodología y de alguna manera han sido muy, muy importantes, han arrojado resultados bien impresionantes. En el caso aquí que tenemos este centro comercial en el área de Tumbamuerto, que se vende por El Dorado, que es el Dorado Strip. Esta construcción se hizo, perdón, bajo los parámetros de la metodología BIM, ¿no? Desarrollando un modelo de proyecto, un modelo de diseño de interiores, de diseño arquitectónico, una coordinación de modelos estandarizados, incluyendo el de ingeniería, mecánica, electricidad, plomería, ¿no? Y al final se logra una auditoría de modelado, sí, un tema nuevo, auditoría de modelado. Más adelante les explicaré un poco más, pero quiero que entiendan al principio de todo esto lo que la metodología BIM ha desarrollado dentro de Panamá. Aquí tenemos otro ejemplo que es la Cámara de Comercio en la provincia de Colón, un edificio existente que existió en su momento, entonces se reestructuró, se incorporó con una estructura prácticamente o totalmente nueva para el uso que ya se le está dando y se hizo bajo estos parámetros, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero que entiendan. Vamos a iniciar con todos los procesos de la planificación. Si ya cada uno de ustedes conoce los procesos, perfecto. Si alguno no lo conoce, pues aquí los vamos a tocar uno por uno, vamos a mencionarlo para entender en qué punto entra la metodología. Desarrollar los conceptos y procesos para cumplir con la planificación de una obra de construcción dentro de las buenas prácticas administrativas, cumpliendo con todos los parámetros legales establecidos por el país, convenios y manuales internacionales utilizados como referencia para nuestra planificación. Identificar los conceptos y procesos de la planificación para una obra de construcción. Lograr cada uno de ustedes identifiquen por medio de talleres los procedimientos para desarrollar cada uno de los planes de una obra de construcción en su etapa de planificación. Esto es más bien, estos objetivos es lo que de entrada les he estado mencionando. La planificación de obra está compuesta por diferentes procesos, incorporado como un nuevo elemento en la metodología BIM. Pero antes de entrar y conocer a ciencia cierta cómo trabaja la metodología BIM, quiero que entiendan, analicen y en su vida diaria como profesionales desarrollen cada uno de los procesos de planificación. Procesos de planificación estandarizados. No es de que Panamá tiene un proceso, en China tenemos otro proceso, en Estados Unidos otro proceso, en Colombia otro. Cada país en el mundo se maneja bajo este estándar. Hay otra organización, no recuerdo ahora mismo, IPMA creo que es, sí, IPMA, que es de Europa, también maneja el mismo tipo de proceso, adecuados a las circunstancias, tipos de materiales, procesos legales, por decirlo así, que se manejan en cada continente, pero la PMI es una organización que se ha basado durante muchos años en tratar de reforzar cada año estos temas. Cada año siempre sale algo nuevo y entonces la PMI junto con otras organizaciones se encargan de que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? Para no perdernos. Yo quiero decir con esto de que si ustedes son contratados para hacer una planificación
en Portugal, lo pueden hacer con los procesos de aquí. Lo único que va a cambiar es que tienen que pasarlo al idioma portugués, ¿no? Entonces, para que vean de que la situación no difiere de uno del otro, ¿no? Y con esto les presento los procesos de gestión de una obra de construcción. Tenemos el inicio de la obra, que conlleva más que todo los preparativos, que es visitar el sitio, buscar los contratistas los posibles contratistas que vayas a utilizar, empezar con negociaciones, la papelería legal, que si pagar los impuestos, sacar los respectivos permisos que necesitamos de inicio de obra para construir, el de ocupación, también vamos a necesitar, bueno, el de ocupación es en un futuro, vamos a necesitar, si es el caso, un permiso del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, en el inicio de obra comprende toda esta situación, ¿no? Inclusive estudios de mercadeo, estudios de factibilidad, todas estas situaciones se van a realizar o toda esta información se va a recabar para cuando el planificador la solicite, entonces inicia ese proceso, digamos, esa aventura hacia la planificación de la obra, ¿no? Y después proseguimos, ya luego que la planificación está compuesta, está armada, está lista para ser ejecutada, entonces iniciamos con la ejecución. Esa ejecución, o más bien ya conocemos el proceso, la construcción como tal, es el monitoreo constante, las inspecciones, ¿qué más le puedo mencionar? Dentro de ese monitoreo también está el pago a los obreros, a los inspectores, al residente, al gerente de proyecto, bueno, todo lo que conlleva el pago de cada persona que trabaja dentro de la obra, también los, las actualizaciones que se le van dando a los planos de obra. Todos saben, una obra de construcción siempre va a generar cambios, de acuerdo a cómo se van manejando los días, ¿no? Tener un plano aprobado, pero siempre va a surgir cambios, ¿no? Y estar siempre constantemente actualizando esa información para luego llegar al cierre, ¿no? A cerrar cada una de las actividades que se van dando dentro de la obra para entonces entregarla, ¿no? Y la planificación, como bien lo sustenta aquí la diapositiva, la planificación está compuesta por procesos. Diferentes procesos, como lo ve aquí, ya estandarizados, no es nada nuevo. Estos son los que actualmente se están manejando. Quizás en los próximos años se vayan creando nuevos procesos evidentes a la planificación. Podemos mencionar el plan de gestión de proyectos, los planes subsidiarios de las áreas de conocimiento, que es y son temas muy extensos y muy importantes, como es el plan de gestión de alcance, plan de gestión del cronograma, plan de gestión de costo, plan de gestión de calidad de obra, recursos humanos, de comunicaciones, muy importante, todos son importantes, pero esto es una clave importante dentro de la construcción. Una construcción de obra, si no hay una comunicación desde la cabeza, por decirlo de esta manera, hasta el dedo del pie, entonces, si no existe esa comunicación, nuestra obra no digamos que termine en malos términos, pero sí los mensajes, informaciones se puedan quedar en el camino o simplemente no se sepan y entonces eso pueda generar lo que nadie quiere, atraso dentro de la obra. Saben de que un atraso involucra que la entrega del proyecto no será en el tiempo establecido y eso genera dinero. El tiempo es dinero, han educado desde pequeño hasta ahora como vidas profesionales que llevamos cada uno de nosotros, el tiempo es dinero. Entonces, entre más tiempo tú demoras trabajando,
más tiempo te va a costar, ¿no? Gestión de riesgo, gestión de adquisiciones y el gestión de los interesados. También tenemos otro proceso que es la estructura de segregación de trabajo, cronograma, presupuesto, matriz de probabilidad de impacto y el plan de respuesta de riesgo, ¿no? Todos estos que ven esta diapositiva, observan, son los procesos identificados para una planificación de obra, muy importantes cada uno de ellos. Como les dije, lo que normalmente se conoce, se ve, se palpa, siempre es cronograma y presupuesto, ¿no? Son lo que, de todos estos procesos que se hacen para la planificación, estos son los que siempre se van a ver constantemente y a veces se comete el error que esto es una planificación. En realidad no es una planificación, es, es y son parte de los procesos de la planificación y lamentablemente, bueno, espero que eso esté cambiando, pero en las no quiero que se vea como algo malo o lo interpreten como algo malo, pero yo en mi momento como estudiante universitario, sé que algunos de ustedes también lo ha percibido de esa manera, pero cuando estamos dentro de la carrera, estamos en ese proceso de aprendizaje para ser profesionales, no se profundiza tanto en esto de la planificación de obra de construcción. Quizás algunos profesores tocarán el tema a fondo, quizás algunos por encima, unos que otros, pero en muchos de los casos siempre se centra en el cronograma y presupuesto, ¿no? Entonces, cuando llegamos a este punto, en el que estamos ahora mismo, pues se van a dar cuenta que la planificación es mucho más, ¿no? Arrancamos con la planificación de gestión de proyectos. La planificación de gestión de proyectos, construcción, conlleva una gran responsabilidad, pues dentro de ella encontramos la planificación. Va a garantizar la adecuada distribución y manejo del presupuesto. De construcción, muy importante, el manejo del tiempo. Es lo que les había mencionado anteriormente. La gestión de proyectos involucra muchas actividades, muchas tareas a realizar. Y dentro de estas tareas vamos a encontrar la planificación que nos manda, nos arroja, nos da, nos ofrece otras tareas más para realizar, ¿no? Y cuando caemos en la planificación o iniciamos ese proceso de planificación, tenemos que definir qué tipo de planificación vamos a llevar, ¿no? O si vamos a llevar las tres en conjunto, que es lo que realmente se maneja, aunque no lo veamos de esa forma, nos demos cuenta, pues eso es lo que se ve y así se hace. En este caso tenemos la planificación estratégica, es la que fija la misión, valores, estrategias y políticas de la estructura en general, proporcionando un marco real para que todos los miembros de la organización estén conectados. La estratégica no es más, tú generas un plan de trabajo, ¿cierto? Y este plan de trabajo tú lo vas a segregar, lo vas a dividir, creo que el adjetivo más correcto es dividir, lo vas a dividir entre tu organización para poder tú, más bien para que la obra tenga un final feliz, o sea, la obra se ejecute en un tiempo, perdón, prudente. Entonces,
Tú estableces cada uno de estos puntos, cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer, con quiénes lo vas a hacer, con cuánto lo vas a hacer, ¿no? Y tú empiezas a coordinar con cada uno de estos gestores. Bueno, tengo el dinero, bueno, el dinero es para esto, para esto, para esto y para esto. Y necesito X cantidad de personas, necesito X cantidad de material. Tú programas todo, generas toda la información que necesitas para que la obra se ejecute como tal. Y toda esa organización que tú has hecho o han realizado dentro de la planificación para beneficiar tu proyecto de obra, la organización debe conversar, debe entender el mismo idioma. Por ejemplo, si vamos a la playa, si todos nosotros vamos a la playa, entonces tenemos que tener un plan, ¿cierto? Tener un plan, eh, cuántas personas van a ir, qué nos sale más rentable, alquilar un auto, alquilar un póster, o cada uno lleve su auto y va manejando, y el pasajero proporciona, hacen una recolecta y se paga la gasolina, el diésel, lo que sea, y tú vas a dividir, bueno, somos tantas personas, tú vas a llevar los platos desechables, tú los tenedores, cucharas, los vasos, tú las boquitas, que si la comida o la comida o compramos, entonces tú vas dividiendo cada uno de las tareas y cada individuo sabe lo que le toca, lo que le corresponde. Situación de que llegas al sitio, entonces cada uno de esos individuos tiene que llegar con su solución, o más bien no solución, tiene que llegar con lo que le tocó, con lo que le corresponde. Y si eso se lleva así y se cumple, pues vas a tener un viaje a la playa excelente, exitoso, ¿no? Y vamos a ese mismo ejemplo a la construcción, se pueden encontrar similitudes, ¿no? Tienes contratistas, subcontratistas, inspectores, tienes un gerente de obra, tienes un residente, tienes un director de proyecto. Claro, el director de proyecto junto con el gerente y el residente, ellos tienen que saber todo lo relacionado a la obra de construcción y eso amarrado con los inspectores que les van a informar a ellos qué es lo que está pasando en la obra. Obviamente, el director de obra, el gerente y el residente, ellos saben cómo se tiene que llevar la obra, ¿verdad? Y esa información ellos se la van a pasar a sus inspectores para que ellos sepan también que la obra tiene que ir por la dirección que se estableció. Y de esa manera ellos se lo van a informar a los obreros respectivamente, ¿no? Eso es lo que trata un poco la planificación estratégica. La planificación táctica se realiza de manera continua con el plan estratégico y de esta manera que se cumplan con los objetivos planteados por la organización. La táctica es más que todo una organización, como lo mencioné anteriormente, que ya la estratégica te lo establece, tú dividir tu trabajo proporcionalmente de acuerdo al volumen de personas que tengas dentro de la obra, pues la táctica lo que hace es reforzar lo que ya está establecido y que se lleve a mano. Vamos a decirlo de esta manera, la táctica ya está un poco más relacionada a la obra, ya tantea, ya ve mucho más de cerca la obra de construcción, que la estratégica ella es algo que se desarrolla en oficinas, con intercambio de ideas, de opiniones, se genera todo eso, ¿no? Y la táctica lo que hace es reforzar que se cumpla con eso, ¿no? Y tenemos la operativa que nos indica la manera como se utilizarán todos los recursos utilizados en la obra, financieros, humanos, materiales y herramientas. Ya esto es más de todo la obra de construcción como tal, así como pasa en la planificación táctica, que se cumplan con los objetivos,
establecido en la estratégica, pues la operativa ya es utilizar estos recursos de la manera correcta y adecuada dentro de la obra, teniendo en cuenta, muy importante, estos costos directos que están involucrados a la obra, sí, y los costos indirectos que también forman de alguna manera, perdón, parte de la obra de construcción. Y esta planificación operativa es un poco delicada, participantes, porque es utilizar esos recursos de la manera adecuada para que la obra se lleve lo mejor posible, ¿no? Pero si esto no sucede, entonces esto crea atrasos, desorden, mala organización, se empieza a utilizar dinero de más de lo que se tenía estipulado, entonces eso crea problemas, ¿no? O en muchos de los casos no se empieza a ver reemplazo del recurso humano para poder encontrar un norte dentro de la obra, ¿no? Los planes subsidiarios de las áreas de conocimiento. Y arrancamos con el plan de gestión de alcance, donde va a definir, validar y controlar el proyecto de inicio a fin. En el proceso de alcance se examina las fases o ciclo de vida del proyecto, herramientas que se van a utilizar y cómo se realizará la configuración de la gestión. Establecer una estructura de trabajo o conocida como EDT, o en inglés se le conoce también como Work Breakdown Structure, WS, estableciendo un sistema de control. Aquí pueden observar un gráfico donde te muestra una estructura de trabajo desde el diseño de la obra como tal, empiezas a desglosar cada uno de los ítems o actividades dentro de la obra que están o se ven involucrados de manera directa o indirectamente. Aquí tenemos los consumibles y los no consumibles, ¿no? Y él se va desglosando, como lo ve aquí, equipo de oficina, materiales, todo esto que se va a consumir, lo que la obra necesita de alguna manera u otra, ¿no? Los consumibles, tenemos los administrativos, los técnicos y los subcontratistas, ¿no? Toda esta serie de gestores forman parte de los planes de gestión de alcance. O sea, tenemos que definir inicialmente nuestro proyecto de inicio a fin y de inicio a fin qué es lo que vamos a necesitar. Ninguno de estos puntos lo podemos dejar por fuera. Digamos, aquí tenemos un punto muy importante, el abogado. El abogado no solamente lo vamos a buscar para hacer todos los trámites legales para poder tener el lote y empezar a construir y tenerlo simplemente como una figura que haga todas las diligencias correspondientes o cuando se den, ¿no? No, el abogado es una figura muy importante dentro de la obra, aunque no sea un ingeniero o un arquitecto, pero por decirlo así, una ficha clave, una ficha que siempre tiene que estar ahí presente, porque pueden surgir otras situaciones que pasa en muchas obras privadas, más que todo, que es el tema de los pagos a los trabajadores, a los obreros. Sucede y lamentablemente es algo que se ve, es algo que se sabe, no es un secreto a voces, que en muchos de los casos hay contratistas que no le pagan a tiempo a sus trabajadores. Como me refiero a esto es porque muchas constructoras y muchas promotoras, ellos optan por el mecanismo de, al momento de pagar, ellos pagan al jefe de la cuadrilla. Y el jefe de la cuadrilla es el que se encarga de pagarle a cada uno de sus trabajadores. La única persona que está
contratada directamente al proyecto es el jefe de cuadrilla, pero el resto de los trabajadores no. El resto de los trabajadores, a fin de cuentas, es al contratista, ¿no? Y entonces se han dado casos que a veces el trabajador piensa que no se le está pagando el dinero completo, por no asesorarse, hacen un problema tan grande y cuando van a ver el trabajador, su contratista está comiendo con los pagos. Entonces, en muchos de los casos lo que pasa es que ese trabajador busca la asesoría en el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo no va a buscar al contratista, siempre va a buscar es a la promotora, a la constructora, acercarse por medio de una situación y si el director de obra o el gerente de proyecto o el residente no tienen el tiempo para acudir a esa citación, entonces se manda es al abogado junto con toda la información para poder defender el caso, ¿no? Entonces, que entiendan que esto hay muchos otros casos, ¿no? Cosas que tú vas a necesitar de inicio a fin. Claro, puede ser con la misma persona o puede ser con otra. Por ejemplo, el residente de obra, el director, el gerente o esos profesionales. Estos cuatro puntos que vemos aquí. Estos, el nombre del puesto como tal o la acción del puesto siempre se va a mantener, siempre va a estar activo. Pero el individuo no, no está seguro, o sea, una promotora o una constructora no está seguro al 100% si ese individuo va a terminar el proyecto. Puede decir de que puede ser de que la empresa no requiera sus servicios por aquel motivo, no pueda continuar con el proyecto y tenga que liquidar a su personal. O en el caso en el que estamos actualmente, una pandemia, una cuarentena, entonces tú tienes que suspender el contrato de tus trabajadores, ¿no? O en un caso muy común, que estos individuos reciban una oferta de trabajo mucho más tentadora de la que se encuentran actualmente y entonces optan por decidir abandonar donde se encuentran para recurrir o cumplir con otras actividades en otro punto, ¿no? Entonces, pero de todas maneras sabes, y ya lo tienes establecido en tu gestión de alcance, que siempre vas a necesitar un gerente de proyecto, un director de obra, residente de obra y un profesional de calidad. Y así muchas otras cosas. Tenemos el plan de gestión de cronograma. Aquí entramos en lo que siempre se conoce, ¿no? El cronograma, ¿no? Que define las políticas para elaborar y gestionar el cronograma y los temas relacionados con la gestión de cambios, las contingencias y cómo se controlará los cambios dentro del mismo. Aquí tenemos una gráfica, como observarán, cómo podemos definir el cronograma, cómo se va a realizar. ¿Por qué les muestro esta gráfica? Sucede que, y se da muchas veces, realizamos un cronograma, confeccionamos un cronograma, pero este cronograma muchas veces, en muchos de los casos, no se cumple, ¿cierto? ¿Por qué no se cumple? Porque llega a suceder por atraso, muchas veces, la obra se tiene que correr, y eso se da mucho porque las actividades no se entregan al tiempo que se estipula o de un momento a otro empieza a haber una baja en la mano de obra de una manera que no puedes controlar por efectos externos. Entonces, eso sucede en el cronograma, ¿no? Pero tenemos establecido, según la PMI, cómo tú puedes organizar antes de realizar un cronograma, ¿no? Un plan de gestión del cronograma,
Tú estableces un paquete de trabajo, defines las actividades, defines cómo vas a secuenciar esas actividades y qué tipo de diagramas vas a usar. Si es un diagrama de red, de Gantt o PER, ¿no? Cada una de esas situaciones tú vas a analizarla. No solamente es de que vamos a abrir el proyecto, vamos a decir preliminares, estructura, albañilería, electricidad, plomería, sistemas especiales, instalaciones, acabado, al cielo raso. No es solamente eso. Tienes que analizar cada uno de las actividades que vas a tener dentro de tu cronograma, teniendo en cuenta que dentro de ese análisis tú estás asumiendo esos riesgos que puedan suceder dentro del curso o la ejecución de la tarea, y si llega a pasar esas contingencias, tú las puedas responder, tú tengas con qué darle esa solución. ¿Ven? Entonces ahí ya la cosa cambia, no solamente de armar un cronograma con un listado de actividades y pongamos los días, el inicio, fin, el programa automáticamente nos da la ruta crítica y voilà, tenemos el cronograma. Pues no, sí, pero no. Hay que analizar punto por punto. Cuando vamos y al detalle analizamos punto por punto, les aseguro al 100% de que ese cronograma se va a cumplir. Claro, hay situaciones que a veces no puedes controlar, no se escapa de la mano porque nadie lo piensa. Ponemos el ejemplo, y es un ejemplo vivo, palpable. Una persona, digamos, una obra de construcción que empezó, ¿qué les puedo decir? En agosto del año pasado. Pero meses antes, este profesional, este planificador, hizo todo el trabajo. Planificó, cronogramó, no sé si está bien dicho, me disculpan, presupuestó, hizo todos los procesos de la planificación. Pero este planificador y junto a él muchas personas en el mundo, nunca se pensó en una pandemia, nunca se dijo, o en un cronograma no aparece 5, 6, 7, 8 meses de cuarentena, no aparece. ¿Me explico? Entonces, ya estas son situaciones externas que se escapan de la obra, que no pueden ser controladas, simplemente suceden porque sí, pero dentro de la obra como tal, sí son cosas que se pueden controlar. Entonces, bueno, y le repito, si nosotros por cada actividad la analizamos, les aseguro que la situación es mucho más diferente y nuestro cronograma mucho más exitoso. Y el plan de gestión de costos, importante, los costos. Para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. Existen diferentes tipos de costos. Ellos hablan de costos de oportunidad, los costos hundidos o enterrados, variables, fijos, directos, indirectos, de calidad y el costo de ciclo de vida. Los costos, temas muy importantes, como todo, dentro de una obra de construcción y de la planificación, porque dentro del presupuesto nosotros definimos los costos directos e indirectos, ¿no? Siempre se tiene cuidado a cada uno de ellos. O sea, se sabe que los costos directos, el dinero de la obra es solo para el dinero de la obra. Pero los costos indirectos siempre son como la llaga en la palma de la mano, son esa estilla en el pie que están ahí siempre te elevan el precio de tu presupuesto porque vas generando información
vas necesitando invertir para poder obtener información, en el caso de los costos indirectos, por ejemplo, luz, el agua, tú estipulas el tiempo que te va a durar la obra, tú vas a estipular, bueno, por mes yo voy a pagar tanto de luz, tanto de agua, y le añades un porcentaje de crecimiento, ¿no? Y que bueno, puede ser que si pagaba, ¿qué les puedo decir? $200 de luz mensualmente, pues tú haces un ajuste que bueno, de 200 voy a pagar 250. O sea, ya sabes que por mes tienes 250, pero te amarras a 200 o te anclas a esos $200 y los $50 por mes siempre los tienes como reserva. Una reserva que siempre vas a tener ahí. O sea, de que si tu recibo de luz o agua, perdón, supera los $200, pues ya sabes que tienes $50 de contingencia, ¿no? Pero si no los contemplaste, si dentro de esos costos indirectos tú nunca contemplaste que hubo un alza de la luz, de la energía eléctrica, si de la noche a la mañana el IDAN dice, bueno, la tarifa del agua va a cambiar, tú nunca contemplaste que la tarifa del agua iba a cambiar, simplemente estableciste que, bueno, esta es la tarifa actual y como esto es lo que nos vamos. Pero esa serie de cosas hay que tenerlas en cuenta. Al, al inversionista esto no le interesa, al inversionista solo le interesa invertir, que se vea la inversión que está haciendo. Pero para eso estamos nosotros como profesionales, decirle a ellos, mira, estamos tomando en cuenta esto, o si sucede esto, y te va a decir, pero eso no va a suceder, sí, pero y si sucede, vas a aceptar el riesgo. Ya si el inversionista te dice, no, vale, yo asumo la responsabilidad, pues ya son otros 500 pesos. Pero ya tú como profesional de antemano lo estás anticipando, le estás avisando de que existen estos riesgos y que él tenga en cuenta de que van a pasar. Y si en el presupuesto no los tomamos en cuenta, pues entonces va a haber que sacar dinero de donde no hay, o él, como dueño del dinero, como inversionista, tiene que sacar dinero de donde no tiene, o de donde tenga, para invertir en lo que se le advirtió y no lo tomó en cuenta. Aquí tenemos un gráfico del ciclo de vida del proyecto de construcción. Ya, ya explorando un poco más esa planificación, en donde él te habla que tú tienes una idea, un perfil, estudios de prefactibilidad, factibilidad, diseño, ejecución y operación, pero a medida que cada uno de estos procesos van avanzando, siempre vuelves para atrás, pero vuelves para atrás no porque hiciste algo mal, o porque algo te faltó. Puede ser el caso de que algo te faltó, pero siempre es de que, bueno, estás viendo algo ¿qué les puedo decir? En la ejecución. Tú regresas para atrás para el diseño, que es realizar el diseño para luego ir a ejecución, o dentro de diseño, ejecución, factibilidad y operación sucede algún cambio, entonces tú revisas la idea o el perfil de esa idea, qué sucede, qué se quedó por acá arriba, que acá abajo se nos quedó en el camino, no lo tomamos en cuenta. Pues el ciclo de vida trata de eso, siempre vas para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, pero no, no lo vean como algo malo, sino es de que vas avanzando, te vas retroalimentando, la información va creciendo a medida que la obra va avanzando. Entonces, el ciclo de vida trata de eso, siempre estar constantemente revisando la información y actualizándola, por cierto. Y me voy a quedar con ustedes en esta diapositiva, el plan de gestión de calidad de obra y el plan de gestión de recursos humanos. En el próximo video vamos a terminar todo lo relacionado a la planificación de obra y vamos a conversar y vamos a seguir hablando un poco más de la metodología BIM, ¿no? Tenemos el plan de gestión de calidad de obra. Consiste en verificar la calidad de los procesos que se estén implementando basado en normas o planes de calidad establecidos por la empresa o estándares internacionales.
Son temas nuevos, eh, puedo decirlo, relativamente nuevos. Hay muchas empresas en Panamá que están obteniendo, están aplicando, han aprobado estos estándares y tienen certificaciones de diferentes tipos de calidad en las obras de construcción. Es muy bueno para el ámbito de la construcción general y el mundo. Esto es lo que define tu trabajo, define cómo vas a llevar la obra, define en qué camino tú como empresa, tú como promotora, tú como constructor, como inversionista, quieres llevar tu inversión. Entonces, la calidad de obra te lleva a ese estándar internacional ya establecido. Aquí tenemos muy utilizada aquí en Panamá y el mundo, las certificaciones ISO son buenísimas, cada una de ellas te eleva, te lleva un peldaño más arriba dentro de, de ese salón, por decirlo así, ese salón privilegiado de obras de construcciones exitosas, en calidad de obra en diseño, en materiales, que les puedo mencionar otra, hay una que se utiliza en Panamá, algunas empresas obtienen esa certificación, que es la reutilización de materiales, ¿no? O más bien eh, esta parte de reciclado, ya sea de que tú como constructora lo recicles o contrates a alguien para que haga ese efecto de reciclado. Pues hay muchas empresas que están optando por esto da buenos puntos a nivel internacional y tiene un buen prestigio dentro de, del país donde se encuentre. Aparte de eso, te genera un cierto valor económico para tu proyecto. Como si tú obtienes una certificación donde tus materiales de obra lo vas a reutilizar al máximo, eso te genera una certificación especial y tu presupuesto de obra puede bajar un poco, no va a bajar inmensamente, pero te va a generar una dimensión bien gratificante, ¿no? Y generosa. Y también el tiempo que se va a ejecutar, ¿no? Ya no tienes que pensar en que esperar que el proveedor llegue para que los proveedores sigan trabajando, pues tienes el material y lo reutilizas, ¿no? Y tenemos la muy conocida, aquí en Panamá hay muchas empresas que están empezando a aplicar este tipo de certificación, que son los edificios verdes. Se, se ha Al principio se interpretaba esta certificación en que tú tenías que tener vegetación, planta y cualquier tipo de decoración verde dentro de la obra de construcción, un edificio, sí, que le da un cierto aspecto arquitectónico visual hermoso a la obra, pero no va tanto dirigido a eso, ¿no? También va dirigido al uso de paneles solares, la reutilización de agua de lluvia, una reutilización del agua dentro del complejo y muchas otras cosas más. Eso es lo que conlleva a los edificios verdes y ya poco a poco ese tipo de certificación, en el caso aquí de Panamá, va tomando fuerza, ¿no? Es una certificación que nació en Estados Unidos, si no me equivoco. Estados Unidos muchas empresas tienen este tipo de certificaciones y más las construcciones que están siendo ejecutadas en estos últimos años, últimos 10 años o más, ¿no? Entonces, tener o aplicar, calificar a certificaciones, que pueden existir muchas otras más, como les dije, te lleva a un peldaño mucho más alto de excelencia, de prestigio,
Sabemos que esa excelencia, ese prestigio te da un renombre dentro del rubro de la construcción y de esa manera podemos desarrollarnos mucho más en otros proyectos, ¿no? Y el plan de gestión de recursos humanos, que es el proceso de identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas. De igual manera, se define cómo se gestionará las relaciones jerárquicas y las fechas de adquisición y liberación del personal. Es un tema muy sencillo, conlleva más que todo la contratación de personal profesional técnico, un profesional de obra de construcción, un maestro de obra, un obrero, un contratista, subcontratista, un gerente de obra, director de proyecto, residente, estos inspectores que van a apoyar a que se lleve una calidad excelente dentro de la obra, secretarias, asistentes, que más le ponen mensajeros, más se puede contratar dentro de la obra, herramientas que se vayan a utilizar, palas, piquetas, retroexcavadora, molquete, si sale rentable, según el tipo de obra, pedirle al proveedor de concreto que él establezca su cementera dentro del proyecto o que ese carro de cemento, esa tula, venga al proyecto. Ahí se empieza a sopesar, empiezan las negociaciones, que sale más rentable o no para la obra y también, como toda obra tiene su final, o sea, en qué momento, en qué tiempo tú vas a empezar a liberar al personal, ya sea de que no tienes más obras después de esta o que simplemente ya el personal cumplió con su proceso, con su tiempo, ya no requieres de sus servicios, ¿no? Así que, participantes, esto es lo que nos conlleva por el momento. Continuaremos en el siguiente video, en la siguiente clase. Vamos a terminar lo que nos compete en los planes de gestión subsidiarios y vamos a terminar con los procesos de planificación y, como les mencioné, vamos a hablar un poco más del BIM, que sé que a muchos de ustedes les está llamando la atención y los invito a que entren y descubran lo bonito que es la metodología BIM para la planificación, también para la construcción. Así que bueno, fue un placer y hasta luego.